Bienvenidos a Generación Memoria Rememorando. En este espacio asumimos el compromiso de recordar y aprender mediante el análisis de testimonios reales de personas que vivieron el conflicto armado interno en el Perú. Aquí escucharemos relatos que duelen, enseñan y resisten al olvido. Nuestra primera testigo, quien prefiere que su imagen se mantenga en reserva, fue una docente universitaria e ingeniera química. Actualmente tiene 77 años y vivió, y más que todo resistió, los años más crudos de la violencia en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en Huancayo, durante el CAI. Entre 1980 y 1985, ella fue testigo directo de actos de intimidación y castigos públicos por parte de Sendero Luminoso dentro del campus. Estos episodios marcaron no solo su vida, sino la de toda una generación de estudiantes y profesores en la provincia. Ahora tenemos a Roberto Tamirano, periodista de 57 años, cuya carrera estuvo marcada por la cobertura de hechos policiales en los años más violentos del CAI. Ha sido testigo de atentados, asesinatos y ataques a figuras clave como María Elena Moyano y Búfalo Pacheco. Además, fue uno de los periodistas que documentó la toma de la Embajada de Japón y que tuvo que enfrentarse al control que el régimen de Fujimori ejercía sobre la prensa. A través de la voz de nuestro primer testigo y del periodista Roberto, queremos no solo reconstruir los hechos, sino también pensar cómo se construye la memoria y cómo se transmite entre generaciones, y contrastándola con evidencia académica para entender qué podemos hacer para que nunca más se repitan las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Y es así que los invitamos a escuchar, pensar y acompañarnos en este recorrido por la historia reciente del Perú. A finales de la década de los 60 y durante la del 80, el Perú estaba atravesando una profunda crisis económica provocada por medidas de austeridad, lo cual generó desempleo, un constante aumento de los precios y una creciente desigualdad social. Esta situación adquirió una mayor dimensión en las regiones andinas, donde amplios sectores de la población ya vivían en condiciones precarias y se sentían abandonadas por el Estado. Los partidos políticos se hallaban debilitados y no lograban acoger ni satisfacer las demandas de la población. Así, en un contexto de crisis económica y política, un Estado ausente en muchas zonas de nuestro país y una política sin rumbo claro, llegaron a surgir grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA, las cuales hallaron seguidores entre los sectores más golpeados y olvidados debido a la poca atención que tenía el Estado hacia dichos sectores. Ubicándonos cronológicamente, nos encontrábamos en el segundo gobierno de Pelón de Terry, entre los años 1980 y 1985, el cual se caracterizó por los múltiples errores de diagnóstico inicial del grupo subversivo Sendero Luminoso, lo cual es comentado por el señor Roberto, nuestro segundo testimoniante. Recuerdo mucho que salió públicamente el presidente de la República a decir que no habían terroristas, lo que eran apijeros. Este testimonio brindado por el señor Roberto nos manifiesta la percepción que tenía el gobierno de Belaúnde sobre los ataques ocasionados por Sendero Luminoso y la visión que se impulsaba desde el Estado para minimizar el problema. Es así que la lectura de la CBR, capítulo 3, 2008, menciona que dicho gobierno interpretaba la aparición de PCP Sendero Luminoso como parte de la expansión del comunismo internacional, la protesta sindical y a los seguidores de Velasco. Toda esta situación provocó que se desataran las primeras manifestaciones de Sendero Luminoso en espacios públicos, como son los ataques a las ciudades. Esto es comentado por la lectura de Hatun Willacuy, capítulo 3, que explica cómo los primeros ataques fueron a las infraestructuras, pero casi no se menciona con respecto a lo que sucedía en las universidades. En relación a la ofensiva de Sendero Luminoso contra las universidades, presentamos el testimonio de nuestra primera testimoniante de 77 años, la cual nos relata un suceso que presenció en los años 80. La testigo se encontraba en plena jornada laboral como profesora de química cuando un grupo de encapuchados irrumpió en la Facultad de Química para castigar públicamente a un estudiante. Al ver lo ocurrido, intentó ayudarlo, pero el alumno se negó, advirtiéndole que hacerlo podría ponerle en peligro. Un episodio que me impactó fue el de ver rasurar el cabello a un alumno cuando estaba tirado en el suelo, boca abajo, sujetado sus manos hacia atrás y ellos cubiertos con pasamontañas, colocados en 4 puntos, ellos con sus pistolas en alto cada uno, donde arengaban a los alumnos y les decían: nosotros tenemos 1000 ojos, 1000 oídos. Y así se les castiga a los soplones, decían. Podemos presenciar cómo nuestra testimoniante apreció ataques de Sendero contra estudiantes de su universidad, la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo.
y mencionó cómo dichos sucesos le hicieron sentir. Su percepción de la violencia ejercida por el grupo subversivo en su universidad nos brinda un nuevo punto de vista antes no recopilado con respecto a estos sucesos. Otro testimonio que también se vincula con los ataques a las universidades es brindado igualmente por nuestra primera testimoniante. De igual manera, este suceso ocurrió durante los años 80 mientras ella se encontraba en la cafetería, debido a que es hora de descanso en su jornada laboral, cuando irrumpieron un grupo de personas armadas para atacar la universidad. Escapándonos, poniéndonos debajo en una cafetería, por ejemplo. En las Nos poníamos debajo se escondían. de la mesa. Sí, cuando había disparos en la misma universidad, cuando había disparos, ya debajo de la mesa nos colocábamos. Este testimonio nos muestra un poco más de lo sucedido dentro de las universidades y cómo lo vivían las personas que trabajaban dentro de esta, en donde podemos presenciar el miedo que se propagaba entre los alumnos y maestros. Entre 1983 y 1985, el Perú vivía una de las etapas más oscuras. El segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry decidió enfrentar el avance del terrorismo con una sola fórmula: militarización. La violencia creció, las violaciones a los derechos humanos también, y con ellas la impunidad se volvió parte del contexto. Así vivíamos todos los días a salto de mata. Tú no podías pasar al costado de un vehículo, o si veías un vehículo mal estacionado decías coche bomba y salías corriendo. No solo se perdió el control del territorio, también se perdió algo más profundo: la confianza ciudadana. El miedo se volvió más rutina. La madrugada era la hora donde se presentaban más atentados. A partir de las 4:30, 5 de la mañana, hasta las 5:30, cualquier cosa podía pasar. Y esa era la hora en que mataban a policías. Roberto era practicante de periodismo cuando le tocó cubrir uno de sus momentos más duros, un enfrentamiento en la Plaza Manco Cápac entre militares y subversivos. Mientras cubría la protesta, la situación se desbordó. La policía intervino. Lo que siguió fue una brutal balacera entre militares y miembros del Sendero Luminoso. Los policías que decían agáchense, salgan de ahí, no se levanten, casi prácticamente pecho a tierra. Y la gente que lloraba, había mujeres con sus hijos, bebitos, tratando de ponerse a buen recaudo. La imagen que más lo marcó fue la portada del diario. Un policía, rostro lleno de angustia, abrazando a una mujer y su bebé para sacarlos del peligro. Era el rostro humano de una fuerza pública que también sabía proteger. Según el Ejército del Perú, muchos soldados arriesgaron la vida no solo para combatir, sino para salvar a otros. Pero siempre fue así. Roberto también fue enviado al asentamiento humano Raucana, en Ate Vitarte, una zona roja. El ejército había llegado para asegurar la zona, pero el miedo de los vecinos desató una protesta y todo se salió de control. Estábamos así, ¿ahora qué hacemos? Hasta que el ejército a disparar todos abajo. Balacera, sangre, gente herida. Ese enfrentamiento, si mal no recuerdo, dejó como 7 u 8 fallecidos. Ese día no hubo policías salvando vidas, hubo un Estado que, en nombre del orden, reprimía con la misma brutalidad que decía combatir. Según el ejército, estas acciones se justificaban por el contexto social y la presión de proteger a sus familias, pero no fue un hecho aislado, fue parte de una lógica de poder que Belaúnde avaló al dejar el control del orden interno en manos de los militares entre 1983 y 1985. En este contexto, según la CBR, los comandos políticos militares tenían autonomía total e inmunidad tanto durante el régimen de Belaúnde y el Fujimorato. Como señaló Quirós, se les garantizó la autonomía en cuestiones profesionales internas e inmunidad por cualquier ofensa o delito previo, a cambio de que el poder de los militares se limitara a la esfera puramente castrense. El resultado, una fuerza sin límites legales en las zonas de emergencia. Se debilitó el control civil, se vulneraron derechos y la democracia se erosionó. La represión reemplazó a la justicia, la brutalidad a la legalidad. Desde 1982, la violencia escaló. Sendero Luminoso se expandía a zonas urbanas con actos cada vez más sangrientos. El Estado respondía militarizando el conflicto. Según Quirós, ni los crímenes ni los saqueos del régimen militar anterior se investigaron. Se vivía en una complicidad pasiva entre militares donde el silencio lo cubría todo. Mientras tanto, el MRTA, menos agresivo que Sendero, ofreció una tregua en 1985, pero en 1986 la rompió. Sendero, por su parte, intensificó su ataque al gobierno aprista para quitarle la cara progresista y mostrar su entraña represiva, como decía Abimael Guzmán. En medio del fuego cruzado, el país se dividía entre terror,
la represión y la esperanza de justicia. Las historias de Roberto son testigos de una verdad incómoda. Cuando el Estado actúa sin control, no solo pierde autoridad, también pierde humanidad. El conflicto no solo fue armado, también fue simbólico. Se impuso una fuerte estigmatización hacia cualquier persona que pudiera ser asociada, directa o indirectamente, con ideas revolucionarias, campesinas o simplemente disidentes. En ese contexto nació el término terruco, una palabra que, más allá de señalar a los subversivos, se usó para etiquetar y excluir a cualquier persona andina, empobrecida o crítica al sistema. El uso del término se convirtió en una forma de control social y de discriminación encubierta. No hay una fecha exacta sobre su origen. Según Carlos Aguirre, el término pudo haber surgido entre poblaciones quechua hablantes o tras su uso reiterado en los círculos castrenses. Como prueba de ello, la entrevistada nos contó cómo en esa época incluso callar o dar una opinión crítica podría volverse un riesgo. En ese contexto, hablar o no hablar era suficiente para ser señalado. Porque nadie podía decir que sí, estamos a favor de Sendero, ¿no? No se podía. Como digo, si decíamos eso, ya nos llevaban también como terroristas, ¿no? De este modo, no solo se libraban combates armados, también se libraba una guerra sobre el lenguaje. Como explica Aguirre en su estudio Terruco de M, el lenguaje se convirtió en una herramienta de violencia simbólica. Y en esa línea también es urgente repensar el peso de ciertas palabras. Términos como terrorista o víctima no son neutros. ¿Quién puede ser llamado víctima? ¿Quién no? Como sostiene De la Cruz y Aguirre, tienen una profunda carga política y simbólica que define quién merece ser escuchado, reparado o recordado. En el discurso público post-conflicto se produjo lo que ellos llaman una codificación excluyente del dolor. Muchos testimonios fueron descartados por no encajar en los marcos dominantes de la memoria. Ser nombrado o no serlo puede significar el acceso o la negación a la justicia, la reparación y la dignidad. A inicios de los años 90, el Perú seguía sumido en una profunda crisis. La violencia no cesaba, la economía tambaleaba y la confianza política era casi inexistente. En este contexto en el que Fujimori llega al poder en 1990, sorprendió a muchos. No era favorito ni el más conocido en su primera vuelta. Como señala Ragas, en los años de Fujimori, su ascenso marcó un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque en un lado prometía acabar con el terrorismo y estabilizar la economía, pero por otro, no tardó en mostrar un giro autoritario que dejaría huella en la historia reciente. En ese entonces, grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA seguían activos. La estrategia del nuevo gobierno fue clara: enfrentar el terrorismo con medidas extremas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, recorte de libertades y un control cada vez más cerrado del Estado. El mismo gobierno que decía combatir el terror comenzaba a ejercerlo. Roberto lo vivió en carne propia durante el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Al dar golpe de Estado, los militares salieron, cercaron el Congreso e intervinieron los medios de comunicación, ¿no? Entonces, cuando yo llego a mi redacción, encuentro pues a los militares afuera. Redacté, pasé mi información, pero esa información tenía que pasar por manos del jefe del destacamento militar. Este jefe decía, esto va, esto no va. Entonces el director dijo, entonces no publicamos, salimos con páginas en blanco. Y así lo hizo varios diarios, ¿no? En medio de ese clima, ocurrió uno de los momentos más impactantes del conflicto armado interno: la captura de Abimael Guzmán Reynoso, cabecilla de Sendero Luminoso, el 12 de septiembre de 1992. Nuestro entrevistado Roberto, periodista en ese entonces, cubrió la noticia en primera línea. Esta portada es del 25 de septiembre del año 92, es el diario El Nacional. Lo titularon La Fiera, feroz, agresivo, amenazante. Abimael enjaulado promete seguir matando. Con traje a rayas en medio de los barrotes, preso. Lo que todo el mundo quería ver. Y lo que para muchos en aquel momento pensaban que era un mito, ¿no? Hasta que apareció un famoso video, ¿no?, popularmente conocido como Zorba el Griego, donde aparece pues Abimael con su cúpula y comenzaron a dar con las pistas hasta que dieron con la casa en Surquillo. Pero se repitió Guzmán, mostró remordimiento, Roberto lo deja claro. No, él nunca no se arrepintió. Ese día lo dejaron hablar su arenga, ¿no? La guerra popular, la lucha armada. A pesar de estar preso, demostraba que tenía poder y podía. Con esa captura comenzó un nuevo periodo. La población se sintió mucho más segura. Fujimori, junto a los jefes de inteligencia como Quetín Vidal, de la DINCOTE, y Miyashiro, del GEIN, fueron
ensalzados. Muchos lo llamaron la captura del siglo. Pero mientras caía la cúpula senderista, el MRTA seguía en pie. Roberto nos relató en caso de la carta enviada por el grupo, con una foto del empresario secuestrado Iraoka, un caso registrado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y también estuvo presente durante la toma de la Embajada de Japón, ejecutada por el MRTA como respuesta a la captura de Víctor Polay Campos. En julio de 1992, Roberto lo vivió como reportero. Estuvimos horas y días ahí durante todo el tiempo que duró el secuestro, claro. Cuando estalló el rescate, nosotros estábamos en nuestra redacción mirando la televisión y de pronto comenzaron los bombazos. Nuestras armas, nuestro papel, nuestra libreta y nuestro lapicero. A correr y a ganarnos con todo lo que pasaba, la salida de los rehenes, la llegada del presidente. Al día siguiente era la conferencia de prensa dentro de la misma casa donde habían ocurrido los hechos. Los cadáveres de los terroristas estaban ahí. Pero entonces surge la pregunta inevitable. ¿Fue una matanza extrajudicial? ¿Fue justicia o venganza? Creo que haya sido una matanza extrajudicial. Yo creo que fue una operación militar. No había otra forma de poder rescatar a los rehenes. Tu gobierno no puedes, desde mi punto de vista, transar con terroristas. Como reflexionan nuestros entrevistados, la memoria de estos hechos no es fácil de transmitir. Para quienes no vivieron esos años, especialmente los jóvenes, recordar exige un ejercicio de contraste, de escucha activa, de honestidad. Y si algo debe quedar claro al cerrar este bloque es que recordar es una herramienta de justicia, dignidad y no repetición. Porque como nos recuerda la historia una y otra vez, olvidar puede ser tan peligroso como la violencia misma. La memoria no es un acto pasivo. Recordar lo vivido en el conflicto armado interno implica un esfuerzo emocional, político y ético. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hay barreras para narrar esa verdad? ¿Qué sucede cuando el miedo, la estigmatización o la polarización silencian las voces que intentan transmitir lo vivido? Recordar no es solo mirar el pasado, es un acto emocional, político y ético. Pero, ¿qué ocurre cuando hay barreras para contar lo vivido? Cuando el miedo, los prejuicios o la polarización apagan las voces de quienes intentan narrar su verdad. Roberto lo explicó claramente al hablar sobre los choques entre memorias enfrentadas. Lo vivió al entrevistar a los familiares de las víctimas del caso La Cantuta en 1992. Un conflicto definitivamente porque la gente que perdió a sus seres queridos, porque hubo excesos también, es gente que se ha quedado con eso en la cabeza. Ver morir a tu ser querido, ver que lo secuestran, que lo torturan, son cosas que te quedan en la mente, te quedan en el corazón. Entonces ellos tienen una perspectiva de la situación y es comprensible. Están en el otro lado, no dirán lo contrario. Estos testimonios nos llevan a cuestionar las versiones oficiales. ¿Quién decide qué recordar y qué dejar en silencio? Muchas veces las narrativas del poder simplifican el pasado para que les convenga. Un ejemplo claro, durante el juicio de Alberto Fujimori, sus seguidores no solo defendieron al expresidente, también intentaron desprestigiar a quienes buscaban justicia. Víctimas, activistas, abogados, acusándolos de estar ligados a grupos terroristas. Según la CBR, criticar las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese gobierno era visto como prueba de simpatía con Sendero o MRTA. Nuestra primera entrevistada de 77 años, por su parte, no deja ver otro obstáculo, el temor. A pesar de los años, aún persiste la necesidad de callar ciertos episodios por miedo a represalias. Bueno, yo he transmitido a algunos amigos, pero no así actualmente como me estoy expresando, porque siempre como a veces ellos se vengaban, ¿no? Por eso que no he sacado a luz de repente muchas cosas. Ella forma parte de esa generación que carga con la memoria, pero que a veces decide callar. Por miedo, por cuidado. En ese sentido se hace evidente lo que Oscar Landi, citado por Schmuckler, denomina como choque de memorias. El enfrentamiento entre distintas narrativas que disputan la legitimidad del recuerdo. Unos buscan justicia, otros el olvido. Lo que para algunos es resistencia, para otros es subversión. Lo que para algunos fue orden, para otros fue represión. ¿Cómo construir entonces una memoria común sin caer en el silencio o en la imposición? Pero, ¿cuál verdad? ¿Desde qué marco? Ella plantea una lectura firme frente a las ideologías extremas. Cree que recordar debe ir de la mano con una postura ética clara, especialmente para evitar que la historia se repita. Ahora los jóvenes
deben rechazar las ideologías, esas ideologías extremas que va en contra de la familia, en contra de la sociedad y de nuestro país, ¿no? Esta postura, como afirma De la Cruz, muestra el conflicto vigente entre la generación testigo, que vivió el horror, y la generación memoria, que lo hereda, pero a menudo desde una distancia crítica. ¿Cómo transmitir sin imponer? ¿Cómo enseñar sin borrar los matices? La entrevistada de 77 años también destaca otro aspecto clave, el valor de la educación como herramienta de memoria activa. No se trata solo de contar, sino de enseñar con propósito. Y en esa misma línea, ella no se queda solo en el recuerdo, propone acciones. Quiere que las nuevas generaciones sepan lo que realmente pasó, que entiendan ese periodo de terror antes de juzgar a quienes lo vivieron. Hoy, dice que ya no hay excusas. Hay entrevistas, folletos, libros. Está todo ahí. Cada quien puede leer, escuchar y sacar sus propias conclusiones. La memoria está viva, solo hay que atreverse a mirarla de frente. Para profundizar en este tema, seleccionamos 2 testimonios de memoria que consideramos representativos y profundamente reveladores, como es el caso de nuestra primera testigo de 77 años y el segundo testigo, Roberto Altamirano, quienes nos brindaron diversos episodios de memoria. 2 voces, 2 realidades. Un mismo país atravesado por el miedo, la censura y el deseo persistente de resistir. Ambos entrevistados, desde sus propias vivencias, nos permitieron explorar perspectivas directas sobre la transición a la democracia entre el gobierno militar de Morales Bermúdez y el de Belaúnde Terry, la aparición y expansión de Sendero Luminoso, tanto en provincia como en Lima, la respuesta del Estado para combatir a los grupos subversivos y el quebrantamiento del Estado de Derecho durante el régimen de Fujimori. Pero, sobre todo, nos ayudaron a reflexionar sobre una gran pregunta: ¿cómo se construye la memoria en función de los eventos de violencia y represión que marcaron los años 80 y 2000? Las memorias sobre la historia reciente del Perú nos permiten mirar el pasado con otros ojos. ¿Qué significa recordar hoy cuando tantos prefieren olvidar? En ese sentido, la recopilación y el análisis de los testimonios nos permiten entender que la historia no solo se cuenta desde los grandes discursos oficiales, sino también, y quizás con más fuerza, desde la voz de quienes vivieron el dolor, la violencia, el miedo y sobre todo la resistencia. Porque escucharlos, contrastarlos y reconocer sus matices es una forma de acercarnos a lo que realmente pasó. No desde una memoria única, sino desde una experiencia diversa y muchas veces silenciada de quienes conforman la llamada generación testigo. Frente a ello debemos hacer una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Quién tiene el poder de nombrar y quién queda fuera de la historia? Esta es una de las brechas más profundas que aún persisten. El conflicto entre la generación testigo y la generación memoria no solo se da en la transmisión de recuerdo, sino también en la disputa por su significado. De la Cruz nos advierte algo crucial. La memoria no es una herencia pasiva, es una construcción activa que exige un posicionamiento ético y político por parte de quienes la reciben. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esta memoria? ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo la defendemos? Como señaló nuestra entrevistada de 77 años, la ausencia de espacios institucionales y sociales que promuevan una memoria plural y crítica no es inocente. Contribuye directa o indirectamente a la reproducción de estigmas, a la negación del sufrimiento de otros y a la fragmentación de nuestro ya frágil tejido social. Estas reflexiones nos confrontan. ¿Estamos realmente dispuestos a escuchar todas las memorias, incluso las que incomodan? Por eso, como señaló nuestro entrevistado Roberto, una de las principales tareas es asegurar la presencia de mediadores responsables, periodistas, educadores, investigadores, que ayuden a transmitir el pasado de forma reflexiva y contextualizada, sin imponer necesariamente dogmática, especialmente hoy, en medio de un escenario saturado por la desinformación. Roberto también advirtió sobre la urgencia de defender la calidad de información frente a la censura y el control que ejercen ciertos grupos de poder. Lo vimos claramente con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CDR, cuyos hallazgos fueron cuestionados, reducidos o directamente manipulados por sectores que se sintieron amenazados por lo que allí se revelaba. Todo esto refuerza una idea clave. La memoria debe mantenerse como un campo de disputa legítima, sí, pero también como una herramienta para la justicia y la no repetición, como bien afirma la socióloga Elizabeth Yelin. En conclusión, como bien plantea Smukler, la memoria no puede entenderse como un simple archivo del pasado. Es mucho más, es un ejercicio crítico y transformador. Activar lo que él llama anamnesis, que implica preguntarnos activamente, ¿cómo fue posible todo esto? ¿Por qué se permitió? Y sobre todo,
¿Qué podemos hacer hoy para que no se repita? Este acto de recordar, insistimos, no es mecánico ni neutral, es un gesto de resistencia, de dignidad. En un contexto como el del conflicto armado interno peruano, donde tantos crímenes fueron y aún son negados o distorsionados bajo la bandera de una paz aparente, recordar se convierte en un acto profundamente político, un acto de rebeldía frente a la indiferencia institucional y social. Porque no se trata solo de rememorar, se trata de cuestionar activamente los silencios impuestos, los relatos únicos y las exclusiones sistemáticas. Solo así, desde una memoria activa, plural y comprometida con la dignidad de todas las víctimas, podremos reconstruir de forma crítica nuestro presente y proyectar un futuro verdaderamente justo, uno donde las heridas del CAI no sean objeto de olvido, sino de transformación colectiva. Esto es Generación Memoria, rememorando, para que nunca más se repita el silencio, la injusticia y el olvido.